Entonces estamos viendo que cada vez se viene usando más el endoscopio o la endoscopia para hacer cirugías no solo a nivel craneal, sino también de columna. Este autor es un autor que en conjunto con otros neurocirujanos escriben el capítulo de tercer ventriculostomía del libro Humans. Inicialmente quise hacer una reseña histórica muy breve, entonces para ello encontré que en los orígenes y los primeros pasos de la endoscopia ventricular se dio por allá a principios del siglo XX. Y un dato que me pareció muy curioso: en el año 1910 el primero que hizo una endoscopia ventricular fue un urólogo, el doctor Víctor Espinas. Él usó un cistoscopio para coagular los plexos coroideos en niños en los que se les había diagnosticado hidrocefalia, y digamos que a partir de eso él como que sentó las bases de la neuroendoscopia. Asimismo, hacia el año 1922, Walter Dandy realiza una ventriculostomía con lo que describían como un endoscopio rudimentario, y acuñó a este el término de ventriculoscopia, perdón. Y él es quien realiza por primera vez una tercer ventrículo cisternostomía por craniotomía abierta. Hacia el año 1923, William Mixter ejecutó la primer ventriculostomía endoscópica del piso del tercer ventrículo, valga la redundancia, de manera exitosa en un paciente lactante que se había diagnosticado una hidrocefalia obstructiva, y él usó inicialmente un ureteroscopio. Ya en épocas más actuales, y en lo que se llamó como el resurgimiento y en lo que se consideró como el gold standard, hacia el 66, Hopkins y Storrs revolucionaron la tecnología, ya que ellos dieron a conocer el funcionamiento y la física de los lentes mediante el desarrollo de este lente que se llamó Cellfox, y que inicialmente era un endoscopio de fibra óptica. Hacia los 90 entonces se dio un avance con muchísima más fuerza en lo que fue la óptica, los lentes, y se desarrollaron ya neuroendoscopios más modernos que con el avance de otras tecnologías en neurocirugía se asoció a la neuronavegación, y pues esto hizo que este tipo de procedimientos pues tuviera una tasa de éxito mucho mayor. Actualmente, digamos que se ha consolidado como una técnica muy importante, sobre todo en el manejo de la hidrocefalia obstructiva, y que ha estado muy relacionada con la reducción de complicaciones, sobre todo a largo plazo. Entonces, para esta charla es importante tener los siguientes conceptos claves. Inicialmente, para tener una mejor tasa de éxito y menos complicaciones, hay que realizar una selección cuidadosa de los pacientes, ya que de todas formas este procedimiento, aunque tiene una tasa menor de complicaciones, pues existen y pueden ser muy severas. Asimismo, se han creado diferentes scores de los que voy a hablar, sobre todo para pacientes pediátricos, como el puntaje de éxito para la endoscopia del tercer ventrículo. También se ha llegado a implementar o a sumar diferentes procedimientos, como lo es la endoscopia más la coagulación de los plexos coroides en niños con hidrocefalia, y que ayuda o ha ayudado a aumentar la tasa de éxito en menores de 2 años. Tener una resonancia pre y post siempre es indispensable para encontrar la etiología, para encontrar la anatomía, y para, posterior al procedimiento, evaluar si hay permeabilidad o no de la fenestración del piso del tercer ventrículo, o para evaluar complicaciones diferentes.
Y es esencial, como casi en todos los pacientes que cursan con hidrocefalia, no solo obstructiva, evaluar o hacer una evaluación neuropsicológica seriada, esto con el fin de pues, obtener un acercamiento más óptimo en los pacientes. En cuanto a la epidemiología, encontramos cifras que reportan que en los Estados Unidos esta patología, la hidrocefalia, es la causante de que hayan más de 40.000 admisiones al año y que esta genera aproximadamente 400.000 días de hospitalización al año en un país como Estados Unidos. Además, es una patología pues que también se tiene como importancia en la salud pública, ya que devenga de un gasto importante. Por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente es 2.000 millones de dólares anuales, esto en pacientes solo pediátricos que cursan con hidrocefalia. Asimismo, se han de hecho diferentes estudios epidemiológicos donde de manera global se ha estimado que la hidrocefalia tiene una prevalencia global de 85 pacientes por cada 100.000 habitantes. Asimismo, se ha visto que esta hidrocefalia, sobre todo pues hablando de manera general, tiene una distribución bimodal que está principalmente dada hacia la edad pediátrica, un pico de casi con una prevalencia de 88 por cada 100.000 habitantes, y en mayores de 65 años hay otro pico en el que se ha reportado una prevalencia de 175 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, incluso en edades extremas, hacia la vejez, en pacientes mayores de 80 años puede subir considerablemente o se ha estimado una prevalencia mucho mayor, de casi 400 por cada 100.000 habitantes. En Colombia, de los datos que encontré, entonces se hizo un estudio por allá sí, en el 2025, en el que intentaban calcular los años de vida ajustable a discapacidad. Estos años entonces se calcularon que en Colombia era de 184,7 atribuibles a la hidrocefalia entre los años 2015 y 2024. Asimismo, se calculó que en pacientes menores de 5 años se presentaba con 6 años de vida ajustados por discapacidad por cada 1.000 habitantes, y que también era mucho mayor en pacientes mayores de 60 años. Asimismo, se estimó o se ha estimado que la mayor carga por departamentos de esta enfermedad está en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Entonces, en Colombia, la carga de la hidrocefalia es significativa y varía también según la edad y el área geográfica, un comportamiento similar al comportamiento global. Y estos hallazgos, pues digamos que hacen o resaltan la necesidad de fortalecer el diagnóstico temprano y pues claramente la atención diferencial, ya que se considera pues un problema de salud pública. En cuanto a la etiología y la incidencia difieren, digamos que enormemente en el grupo pediátrico y los adultos. Digamos que en el grupo pediátrico existen múltiples etiologías, siendo la más frecuente la hemorragia intraventricular en niños prematuros, seguido de el mielomeningocele, los tumores de fosa posterior, la estenosis del acueducto de Silvio y la hidrocefalia comunicante congénita. Esto ha tenido como un mayor impacto sobre todo en la población de los lactantes mayores de 2 años. En adultos se han estipulado 4 causas principales. Una de ellas es la transición desde la infancia. ¿Qué quiere decir? Es aquellos pacientes que en la edad adulta fueron tratados o diagnosticados antes de los 18 años y persisten pues con la hidrocefalia.
en un 17%. La congénita no reconocida, en cambio, son aquellos pacientes que, a pesar de que tenían una causa para presentar hidrocefalia, no fueron tratados antes de los 18 años, bien sea porque inicialmente no presentaron síntomas o por abandono al sistema de salud, en un 27%. La adquirida por lesiones o tumores o quistes aracnoideos o demás, en un 18%. Y la más frecuente en el adulto, pues son aquellos pacientes que presentan la hidrocefalia de presión normal. En cuanto a la selección de pacientes y los resultados, entonces encontramos que en la hidrocefalia pediátrica la tasa global de éxito de este procedimiento de la tercer ventriculostomía endoscópica está entre el 50 y 90% al año, y que esto está claramente em, conducido por la edad y la etiología en los niños. Se ha considerado que las etiologías con mayor éxito al realizar este procedimiento es la estenosis del acueducto, pero sobre todo los gliomas tectales en aproximadamente un 88%. También en los pacientes que presentan tumores de la fosa posterior. Sin embargo, se ha visto que este procedimiento no es tan funcional o tiene una menor tasa de éxito en pacientes que su etiología es una hemorragia intraventricular por prematuridad o incluso hidrocefalias posinfecciosas, que estas se comportan principalmente como una hidrocefalia comunicante. En pacientes con edad de menores de 6 meses, digamos que este procedimiento de manera general se ha visto que tiene una tasa de éxito mucho menor. Y esto es porque al tener las suturas craneales abiertas hay un menor gradiente de presión, y esto altera significativamente la absorción del líquido cefalorraquídeo, haciendo que este procedimiento pues no tenga una tasa exitosa en la circulación desde el sistema ventricular al espacio subaracnoideo. Entonces, el efecto de la edad en la edad pediátrica es importante porque se atenúa después de los 2 años, y se ha visto de manera global que la tasa de éxito es mucho mayor en pacientes mayores a 2 años. Entonces, por allá hacia el 2009, Kulkarni y colaboradores idearon un puntaje para definir, bueno, que denominaron el puntaje de éxito de la tercer ventriculostomía endoscópica, para predecir el éxito según la edad, la causa y la derivación, y si tuvo o no una derivación previa. Entonces se encontró que había mayor éxitos en pacientes mayores que no tenían una derivación previa y que tenían una patología cercana al acueducto. Entonces, ¿cómo funciona el score? El score hace una sumatoria de edad, del componente etiología y del componente derivaciones previas. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga 8 meses y que tenga una estenosis acueductal sin una derivación previa va a tener una tasa aproximada de éxito del 70%, que serían 30, 30 y 10 de acá. Entonces, así más o menos. Entonces, esta tabla, digamos que fue muy valiosa para la población pediátrica, pero no tuvo mucho valor predictivo y utilidad en pacientes adultos, dado que ya solo por la edad se consideraba tener un puntaje de éxito. Si ustedes se dan cuenta, cualquier paciente que sea mayor o igual a, que tenga más de 10 años, pues ya tiene de inicio una tasa de éxito del 50%. Entonces digamos que este score está sobre todo ideado para población pediátrica. Entonces, en diferentes estudios prospectivos multicéntricos se ha demostrado una supervivencia sin fracaso a los 6 meses de aproximadamente el 65% al hacer uso de esta herramienta, con complicaciones graves que están reducidas en un menor al 2%, y también se ha asociado como tasa de éxito en población pediátrica, bueno, casi que en el procedimiento global, que una vez usted visualice la arteria basilar al fenestrar el piso del tercer ventrículo, esto se asocia con un mayor éxito para la cirugía.
En este estudio, que es un estudio en población pediátrico, en el que se hizo un emparejamiento por puntaje de propensión en pacientes que fueron sometidos a tercer ventriculostomía versus derivación ventriculoperitoneal, y en el que se midieron complicaciones asociadas al sistema nervioso central, la mortalidad, el número de readmisiones y el número de reintervenciones. Se encontró de manera general que en menores de 2 años la endoscopia se asoció con mayores tasas de readmisión, de reintervención y de convulsiones comparados con los pacientes que se llevaron a derivación ventriculoperitoneal. Asimismo, se encontró que en pacientes mayores a 2 años, la ETB o la endoscopia tuvo menores tasas de mortalidad y menor estancia hospitalaria. Esto, pues, de manera global sugiere que la edad del paciente y la etiología, como le dije previamente, de la hidrocefalia influyen fuertemente en la elección del procedimiento. Y aquí podemos ver estos diagramas en los tres grupos etarios que ellos seleccionaron acá: menores a 6 meses, entre 6 meses y 2 años, y mayores a 2 años. Entonces, en este primer grupo menor a 6 meses y entre 6 meses y 2 años se vio que el porcentaje sin readmisión pues siempre fue mayor cuando se hizo DBP, lo que quiere decir que en casi todos los grupos etarios la tasa de readmisión fue pues mayor cuando se realizó endoscopia. Sin embargo, en la población más grande, o sea, los mayores de 2 años, la tasa de no readmisión o el porcentaje de no readmisión fue muy similar, lo que concuerda pues con los hallazgos y los estudios que uno encuentra en diferente literatura. Asimismo, en la hidrocefalia adulta, la evidencia, como ya lo dije, es más limitada, comparándolo pues con la población pediátrica. Hamilton y colaboradores, en un estudio que realizaron e hicieron un seguimiento medio de 8.2 años, encontraron que había una mayor tasa de éxito cuando la endoscopia era primaria frente a secundaria. ¿Qué quiere decir primaria? Quiere decir que es la situación en la que se hace endoscopia por primera vez al paciente y no, por ejemplo, se le hace la endoscopia que correspondería a la secundaria cuando, por ejemplo, se hace una derivación, bien sea ventriculoperitoneal o ventriculoatrial. Esta hace disfunción y se utiliza como alternativa de segunda opción la endoscopia. A eso se refiere primario y secundario. El éxito clínico valorado en mejoría sintomática fue mayor en la primaria que en la secundaria. Acá pueden ver con pues, un valor estadísticamente significativo. Asimismo, este autor y colaboradores, Swinfer, incluyó 85 adultos con hidrocefalia obstructiva en otro estudio, como en el 2012, donde se encontró una mejoría funcional que era objetiva tras la endoscopia. Entonces, ¿cómo lo hicieron de manera objetiva? Haciendo una marcha cronometrada y o evaluando la cognición mediante el test de Moca, pasando de prequirúrgico, en el caso de la velocidad de la marcha de 0.9 metros por segundo, a una velocidad de 1.2 metros por segundo, promediando en los 85 adultos, y asimismo un aumento del puntaje de 2 puntos de 24 a 26 en el test de Moca en estos pacientes. Entonces lo que se ve es que de cierta manera sí hay una mejoría cuando se realiza en estas variables, cuando se realiza la endoscopia de manera primaria. Entonces el principal criterio de selección en adultos es el subtipo de hidrocefalia. Entonces, en pacientes adultos con hidrocefalia congénita no reconocida, que es aquella, como ya mencioné, de patrón congénito que no fue tratado antes de los 18 años y que se manifiesta en la edad adulta, el principal o la principal etiología que se ha encontrado es el patrón acueductal. Entonces, esto se diagnostica, o lo que va a tener como consecuencia es una hidrocefalia triventricular con estenosis muy severa o casi completa del acueducto,
¿Qué quiere decir hidrocefalia triventricular? Una dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Otra causa, como la hidrocefalia idiopática, o que también es llamada pues hidrocefalia de presión normal, no la categorizan dentro de un grupo que también, o sea, de este mismo grupo que tiene otro nombre que es el LIAS, que significa una estenosis idiopática tardía del acueducto. Pero ese término, digamos que ya no está tan acuñado en la actualidad. Las tasas de éxito cuando es un patrón acueductal se ha evidenciado hasta el 86% en un seguimiento promedio de 22 meses. Y el éxito pues tiene que ver o se ha definido como la resolución completa o casi completa de los signos y síntomas preexistentes por la hidrocefalia, más que el paciente o sumado a que el paciente no requiera de un procedimiento adicional de derivación de líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia adquirida, esta por lo general pues es no comunicante, es una hidrocefalia obstructiva que se da principalmente por una lesión que bloquea el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Idealmente y como primera mano, pues el tratamiento debe ser la resección de la lesión y la endoscopia o la fenestración del piso del tercer ventrículo se debe dejar para aquellos pacientes en que la resección no sea viable o en la que no se alcance a hacer una resección completa de la lesión. Entonces, esta se vuelve una alternativa eficaz en este tipo o en este grupo de pacientes. Las lesiones más frecuentes en el adulto son los tumores pineales, los gliomas tectales y los tumores de fosa posterior, y menos frecuentes las masas talámicas, los infartos cerebelosos o la neurocisticercosis. El éxito cuando la etiología es un glioma tectal se ha calculado en casi un 88% al realizarse una TBE y una tasa de éxito similar de los quistes aracnoideos, que aquí los autores mencionaban que estos quistes se pueden presentar en región celar, paracelar o incluso en quistes que se encuentran dentro del tercer ventrículo o quistes de la fosa posterior como tal. En todos ellos, a los que se trataron y se les hizo endoscopia, la tasa de éxito fue aproximadamente del 86%. Eh, Cuando hay que reintervenir y hacer una segunda ETB por el cierre de la ostomía, la tasa de éxito, digamos que no supera el 18%. Acá en el diagrama, pues un ejemplo de un adenocarcinoma pulmonar que hizo metástasis a la glándula pineal, generando una compresión del tectum y generando pues una hidrocefalia tipo obstructiva, que sería, digamos, un caso ideal para llevar a una tercer ventriculostomía endoscópica. En cuanto a la hidrocefalia de presión normal, que digamos que es como la más frecuente que se da en el adulto, esta pues como ya muchos sabemos o se ha estudiado más bien, se da por un desequilibrio en la producción y en la absorción de líquido, generando una dilatación ventricular, pero que se caracteriza por tener una presión normal o casi normal al hacer la manometría del líquido. Esto conlleva a un ensanchamiento y una estrechez y un estiramiento de la sustancia blanca periventricular, ocasionando pues la clínica clásica que se ha descrito, definido por una triada. Este tipo de hidrocefalia predomina sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Esta triada que se da por estos fenómenos fisiopatológicos son los trastornos de la marcha, que puede ser magnética o festinante, puede presentar urgencia o incontinencia urinaria y pues casi todos presentan o la mayoría un deterioro cognitivo. Para evaluar este tipo de hidrocefalia, entonces encontramos que en los estudios de resonancia se encuentra una ventriculomegalia que es simétrica con un índice de Evans, que el índice de Evans se calcula teniendo en cuenta la distancia de los cuernos frontales sobre la distancia biparietal,
y se considera que cuando hay pues un índice mayor o igual a 0.3, el paciente eh, eh, está cursando con hidrocefalia, una ventriculomegalia que puede requerir de una derivación. Esto también se ha visto asociado y algunas veces no se asocia completamente en el 100% de los casos al patrón DESH, que es ese agrandamiento desproporcionado de los espacios subaracnoideos. Entonces acá podemos ver los diferentes ejemplos, dos ejemplos en los que hay un bajo DESH y un alto DESH, pero con un índice de Evans pues, que es mayor a 0.3, y vemos como cuando se presenta un patrón DESH muy notorio, encontramos que se da principalmente un ensanchamiento o agrandamiento hacia las fisuras silvianas, pero una disminución o borramiento de los surcos más hacia las convexidades. También relacionado con el ángulo subcalloso, que se vuelve más agudo a medida que la hidrocefalia o la ventriculomegalia es más severa. Entonces, el tratamiento y los resultados en este tipo de patología está más bien controvertida. Pinto y colaboradores encontraron que la tasa de mejoría es más bien desfavorable cuando a estos pacientes se les realiza endoscopia y que tienen es una mejoría del 50% o incluso menos que se ha reportado. Y cuando se realiza la DBP, tiene una mejoría por encima del 70% y por lo tanto, digamos que de manera muy general, se ha tenido como tratamiento de predilección para, para este tipo de pacientes. La hidrocefalia adulta cuando se da o es secundaria tras el mal funcionamiento de una derivación, entonces esto se da principalmente porque en muchos pacientes, digamos con estenosis del acueducto o con tumores previos de la fosa posterior o de la región pineal o porque sufrieron una hemorragia intraventricular asociada a la prematuridad, pues se sometieron a una derivación eh, a una edad más temprana y que fue el diagnóstico, e incluso pacientes que, por ejemplo, se cursaron con este tipo de hidrocefalia que de pronto en la infancia tenía indicación de endoscopia, pero pues que se dio antes del resurgimiento de todo, de lo que fue la endoscopia o la neuroendoscopia, o porque requerían un tratamiento antes de cumplir el año de edad, momento pues en el que se ha estimado que la tasa de éxito de la endoscopia es mucho menor. Entonces, ante el fallo de la derivación, la endoscopia puede ser una alternativa válida a la revisión del shunt. Entonces, digamos que en estos pacientes en los que pueda haber un fallo de la derivación incluso se les puede hacer endoscopia para fenestrar el piso del tercer ventrículo, y esta se puede dejar in situ pues si no hay un signos de infección de todos los dispositivos de la derivación. La tasa de éxito cuando se da en este contexto pues se ha calculado en un 70% aproximadamente, en una mediana de seguimiento de 36 meses. Eso sí, las tasas de complicaciones son mayores cuando se realiza la endoscopia de manera primaria, pero igual esa tasa de complicaciones sigue siendo baja, no se reporta en menos del 5% cuando se realiza. En este artículo, que es un estudio realizado por allá hacia el año 2023, se realizó un metaanálisis y una revisión sistemática en la que quisieron comparar la endoscopia o la tercer ventriculostomía endoscópica con la derivación ventriculoperitoneal en pacientes que tenían una hidrocefalia de tipo obstructivo. Entonces, en este metaanálisis, al hacer criterios de inclusión-exclusión, se escogieron 5 estudios en los que tenían una totalidad de 310 pacientes, de los cuales 163 se sometieron a endoscopia y 147 a DBP. ¿Qué encontraron? Entonces, midieron la tasa de éxito
Sin embargo, esa tasa de éxito pues no tuvo mayores diferencias significativas entre una técnica y otra. Entre las que se resaltan fueron las infecciones operatorias que si vemos se encontraron diferencias significativas y los metaanálisis estuvieron a favor de la endoscopia, lo que quiere decir que se presentaron una mayor tasa de infecciones postoperatorias en pacientes que se llevaron a derivación ventrículo-peritoneal. En cuanto al sangrado intraoperatorio y postoperatorio, no se encontraron diferencias significativas. Y en cuanto a la tasa de obstrucción o bloqueo del sistema de derivación, o de, en este caso, pues medían el bloqueo o pérdida de la permeabilidad de la fenestración del tercer ventrículo, encontraron que estaba en el análisis, en los metaanálisis, estaba a favor de la endoscopia con una diferencia estadísticamente significativa, lo que quiere decir pues que en pacientes con derivación ventrículo-peritoneal presentaban pues una mayor tasa de obstrucción, que es como lo que se ha visto y lo que más o menos sabemos hasta el momento. En cuanto a fugas de líquido cefalorraquídeo o mortalidad, pues tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, como conclusión de este metaanálisis, la endoscopia tiene una menor incidencia de infecciones posoquirúrgicas o posoperatorias y menor tasa de obstrucción comparado con una derivación ventrículo-peritoneal. Y las tasas de éxito general no mostraron superioridad significativa entre los dos procedimientos. Esto que indica que ambos procedimientos pueden ser comparables en eficacia, aunque con perfiles de complicaciones diferentes, sobre todo en las que ya mencioné. En cuanto a las imágenes previas al procedimiento, lo que se indica de manera, ojalá obligatoria en todos estos pacientes, es la resonancia prequirúrgica. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta o para qué es la resonancia? Entonces se dice que la resonancia debe sí o sí tener en pacientes que van a estar o que se quieren llevar a una fenestración del tercer ventrículo en una secuencia cis-fiesta. En esta secuencia lo que uno debe ver y detallar es cómo es la morfología del suelo del tercer ventrículo o del piso. Evaluar su grosor, evaluar su curvatura y sobre todo su relación con estructuras anatómicas adyacentes como es el tuber cinereum, la arteria basilar, incluso en algunas ocasiones se puede observar cómo es la relación con el tercer par craneal y el quiasma óptico. Esto para garantizar la viabilidad y la seguridad de la ostomía. Sirve también para evaluar las membranas, principalmente la membrana de Liljequist, que ya voy a hablar un poco de ella, y si hay engrosamiento de todas estas membranas aracnoideas prepontinas, porque esto pues, se relaciona con menor tasa de éxito de la endoscopia. Y además para planear si estas se puede realizar, si están engrosadas y requieren también de una fenestración pues, adicional para ver la cisterna prepontina, si hay cicatrizaciones extensas que contraindiquen la TBE según la causa de la hidrocefalia. En el plano sagital, pues como ya lo dije, para ver membranas a nivel acueductal o también para ver cómo es la salida del flujo hacia el cuarto ventrículo. Esto define también el nivel de obstrucción a nivel de esta estructura el cuarto ventrículo para evaluar el tamaño y pues también obviamente para ver si tiene que ver con alguna etiología que cause la hidrocefalia obstructiva, para evaluar el sistema ventricular, si hay lesiones, compresiones, detritos, sangre que puedan poner en riesgo el procedimiento y pues obviamente para hacer una planificación quirúrgica más adecuada y estudios de cine resonancia o cine fase de contraste para determinar la ausencia de flujo, sobre todo a nivel del acueducto, pero esta debe tener una interpretación cautelosa porque hay fenómenos de hiperdinamia que pueden causar una mala interpretación de este estudio y esto ocasiona que pacientes que tenían indicación para ser llevados pues no se lleven a la tercer ventriculostomía.
Entonces la membrana del Eliquis, aquí un ejemplo esquemático y acá una imagen en resonancia en secuencia fiesta. Entonces podemos ver que aquí inicialmente la membrana del Eliquis es una membrana de aracnoides que tiene tres porciones o tres segmentos. Una porción que se denomina la porción celar, que va desde el dorso de la silla turca hasta el punto medio, donde subyace hacia abajo otra porción que se denomina la porción mesencefálica de la membrana del Eliquis, y esta está conectada hacia los cuerpos mamilares y se considera o se ha denominado más bien el segmento diencefálico. Entonces ustedes pueden ver acá cómo se está detallando con estas líneas grandes, perdón, estas flechas grandes, el grosor y la curvatura del piso del tercer ventrículo. Aquí la cabeza de la flecha, cómo se ve la membrana del Eliquis con sus dos segmentos, segmento celar y diencefálico, y cómo se puede ver la relación de la arteria basilar, de la cisterna prepontina, de la cisterna interpeduncular y su relación con incluso el tallo hipofisiario, y pues la anatomía también muy clara del tercer ventrículo. En las imágenes postoperatorias, digamos que se ha estimado que el hecho de que, o sea, mejor dicho, la disminución del tamaño ventricular no es el principal criterio de éxito de esta cirugía. Entonces, digamos que los resultados han sido contradictorios, sobre todo por el impacto cognitivo que tiene a largo plazo, dado que algunos mejoran en la cognición, pero otros no es tan significativo. Entonces, se ha estimado que la evolución del tamaño ventricular tras realizar una endoscopia, una tercer ventriculostomía endoscópica, es que el tamaño ventricular se estima que disminuye en un 25% al primer día, un 52% a los 6 meses y hasta un 58% al año. Esto comparándolo con una derivación ventriculoperitoneal, esa disminución del tamaño ventricular es mucho menor al compararlo pues con una DBP. En cuanto a las imágenes posoperatorias, por ejemplo, en población pediátrica, se ha ideado o creado el índice de Ford, que es un índice que corresponde a el diámetro máximo de los cuernos frontales sobre, o perdón, más el diámetro máximo de los cuernos occipitales dividido dos veces el diámetro biparietal. En niños es muy útil y digamos que en la manera de interpretarlo es que entre más disminuya el índice de Ford en el postoperatorio comparado con el preoperatorio, se considera un caso más exitoso. Por ejemplo, y han tenido un valor como umbral que es menos del 89% del índice, se considera casos exitosos versus más del 100% se considera casos de fracaso de la endoscopia. Los ventrículos, como lo dije, siguen siendo más grandes que los valores normales para la edad y el sexo en niños, en pacientes que fueron sometidos a la tercer ventriculostomía endoscópica versus a los que se llevaban una DBP. Y asimismo se ha estimado que no hay una relación entre el tamaño ventricular y las lesiones de sustancia blanca, estas estudiadas por tractografía en pacientes pediátricos que han sido, o bueno, que ya son asintomáticos y que fueron tratados. La definición del éxito clínico se mide en la resolución de signos y síntomas de la hidrocefalia, como ya lo he mencionado, y en la ausencia de la necesidad de realizar una reintervención, bien sea una nueva endoscopia o bien sea una derivación definitiva del líquido cefalorraquídeo. La evaluación funcional siempre es recomendada para objetivar esa funcionalidad en los pacientes que son sometidos, como ya lo dije, en la marcha, la caminata cronometrada 10 metros, y en la cognición, el test de MOCA.
o bueno, otras herramientas que sirven o en la misma evaluación neuropsicológica que se haga pre y postquirúrgica. Entonces, la mejoría clínica es más relevante que los cambios morfológicos ventriculares, eso hay que tenerlo muy presente. Y algunos estudios demuestran la correlación entre la reducción ventricular y la mejoría clínica, pero no han sido resultados consistentes. Asimismo, esas diferencias, no hay diferencias significativas al comparar los dos entre los resultados neurocognitivos y el daño de sustancia blanca. Entonces, vamos a ahondar un poco en lo que es la técnica quirúrgica. Entonces, es importante que al momento del procedimiento no estemos muy familiarizados con lo que es el instrumental quirúrgico. Entonces, actualmente existen diferentes tipos de endoscopio, bien sean rígidos, flexibles o semirrígidos. Y también con una angulación de lente que puede ir de los 0 a 30 grados para este tipo de procedimiento. Eh, es importante, primero, antes de la cirugía, estar o hacer un checklist de todo lo que se necesita, porque en caso de que falte algo, simplemente no se debería hacer la cirugía. Entonces, para hacer eso, necesitamos una torre de endoscopia, el juego de neuroendoscopios según el procedimiento a realizar, una pantalla, un sistema de irrigación ventricular que por lo general está dado por un sistema de irrigación eh, que se usa para limpiar el campo operatorio, para mantener los volúmenes ventriculares y para mantener un buen espacio de trabajo. Además que es muy importante para detener el sangrado venoso que se da a baja presión. La irrigación, digamos, en lo que revisé, puede ser de manera intermitente o constante. Se prefiere que sea de manera constante, sobre todo en población pediátrica, y de manera intermitente pudiese llegar a ser en adultos, administrando bolos de 20 a 50 mililitros. En este caso se recomienda el lactato de Ringer a temperatura entre 32 y 37 grados centígrados. La manera intermitente es administrar bolos de 50 de forma intermitente para digamos que garantizar que no se pierdan esas características que ya le mencioné. Como se pueden dar cuenta, el cirujano debe estar a la cabeza del paciente, ese es lo que se recomienda, y ojalá el monitor del endoscopio de frente a los pies del paciente, con el equipo de instrumentación quirúrgica a la derecha o a la izquierda, según prefiera el neurocirujano, y pues toda la monitoría necesaria de la neuroanestesia. Eh, en cuanto a la tricotomía, la marcación y el abordaje, pues por lo principal y lo que encontré es que se recomienda hacerlo hacia el lado derecho, hacer una adecuada técnica de asepsia y antisepsia, colocar la cabeza neutra con una leve flexión y elevación de la misma para mantener un adecuado drenaje venoso. Se debe marcar la línea media antes de poner los campos quirúrgicos y la cabeza puede ser posicionada sobre un soporte tipo dona. La incisión o el punto, pues es una toma clásica de kosher en donde se recomienda que se haga de 2 a 3 centímetros, de 2,5 a 3 centímetros de la línea media y aproximadamente 1 centímetro por delante de la sutura coronal, que debe ser palpada, y si no se palpa, se debe mirar las imágenes preoperatorios para hacer la medición o la distancia desde el nación hasta la sutura coronal. Estas medidas que se ven acá en el plano coronal y sagital, digamos que el tubo, al igual que cuando uno hace o el paso de un catéter ventricular para una derivación externa, pues debe ir dirigido hacia una intersección imaginaria que se da por el canto medial y el conducto auditivo externo. ¿Qué tanto debo profundizarlo? Eso depende de cada paciente. Lo mejor es hacer la medición
desde la corteza hasta el tercer ventrículo, incluso teniendo paradas de seguridad, midiendo cuánto hay de la corteza al foramen magno, perdón, y cuánta distancia hay del foramen magno al piso del tercer ventrículo. La Pero trayectoria, solamente Monroe. señor, bueno, Solamente Monroe. el foramen de Monro, sí, señor, qué pena. La trayectoria, entonces, como pueden ver en esta vista oblicua, debe ser eh, algo perpendicular, direccionado pues hacia el foramen de Monroe, tanto en una vista P y en una oblicua. Aquí, digamos, lo que quieren ejemplificar en este esquema es cómo el endoscopio llega hasta por debajo del piso del suelo del tercer ventrículo y se están observando pues todas las estructuras adyacentes. Entonces, otra cosa importante es que la cámara se debe coger de manera firme, eh, lo primero que hay que introducir pues es la camisa, y a la camisa después se retira, bueno, se me fue el nombre en este momento, para dejar solo la camisa y pasar a través de ella el endoscopio, que es como una especie como funcionan los dilatadores, pues. Eh, entonces, cuando ya ingresamos al ventrículo lateral, entonces debemos tener unas consideraciones anatómicas importantes. Esta imagen que se ve a la izquierda es una imagen real de un caso que se realizó en el Hospital de la Misericordia en un niño, pero todavía no quiero ahondar en ella. Y estas pues sí son imágenes donde quise traer a colación para detallar la anatomía. Entonces, lo primero que observamos es este espacio que es el foramen de Monroe. Entonces, para establecer la lateralidad y demás, debemos identificar estructuras vasculares que nos ayudan para ello. Entonces encontramos lo que es la vena tálamo estriada, que es lateral y que va a través del surco del tálamo y pues del cuerpo estriado. Esta pues ayuda al drenaje de estas dos estructuras y confluyen con esta otra vena, que es la vena septal, que está pues relacionada con drenaje del septum pellucidum, del septo del- del- de esta estructura, y que confluye para entrar al foramen de Monroe y formar lo que es la vena cerebral interna. Pero a su vez hay una vena que va a través del plexo coroide, que es esta estructura que se ve como espongiforme, que está por la fisura coroidea entre el fornix y el tálamo. Y estas tres estructuras venosas confluyen y se meten al foramen de Monroe para hacer parte de la vena cerebral interna. Eh, Encontramos la vena septal hacia la línea media y por detrás de ella pues encontramos una estructura translúcida que correspondería al septum pellucidum, y la vena tálamo estriada que pues como ya lo mencioné es de manera lateral o se sitúa de manera lateral en relación con estas otras estructuras. También es importante ver el fornix, que es el pilar anterior del fornix. Es una estructura que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Esta estructura, que se encuentra en la porción más superior y medial, junto con el plexo coroides, son estructuras que no aguantan tanta tracción. Mientras que algunos autores corresponden o refieren que tanto el tálamo como el cuerpo estriado pueden aguantar un poco más de tracción comparado con el fornix. El fornix, cuando se lesiona, pues se ha visto que tiene una relación o un daño
o se ha relacionado con una pérdida de memoria a corto plazo. Cuando ingresamos a través del foramen de Monroe, encontramos o nos debemos familiarizar con la anatomía del piso del tercer ventrículo. Entonces, de anterior a posterior, ¿qué vamos a encontrar? Primero que todo, el piso del tercer ventrículo es una estructura translúcida, como pueden ver en esta foto. En la parte más anterior encontramos como una prominencia que corresponde al quiasma óptico. Después, una estructura en forma de embudo, que es el receso infundibular, y esta estructura translúcida que está formada por paredes que están en relación con el hipotálamo, que es el tuber cinerio. En el fondo, a través de esa translucidez del piso, vamos a identificar una estructura violácea y grande y pulsátil, que es la arteria basilar. Y en la parte más posterior encontramos unas estructuras redondas, blanquecinas, que corresponderían a los cuerpos mamilares. Em, Acá es un ejemplo pues, de otro paciente que también es de OMI, en el que sufrió una hidrocefalia y que encontramos estos quistecitos como variante anatómica de los plexos coroides. Acá podemos ver la vena septal, la vena tálamo estriada y aquí traslucido por debajo de ella la vena coroidea superior, el fornix y lo que es el foramen de Monroe. En este caso, en el fondo hay una lesión ocupante del tercer ventrículo. Entonces, la fenestración del piso del tercer ventrículo. Entonces, digamos que eh, en lo que revisé, algunos dicen que esa fenestración se debe dar en el punto medio entre lo que es los cuerpos mamilares y el receso infundibular en la porción más translúcida. Algunos dicen que de 5 a 3 milímetros por delante de los cuerpos mamilares. Lo que sí está cierto es que, por ejemplo, acá se ve la arteria basilar, siempre se debe realizar por delante de dicha estructura. La fenestración se recomienda no hacerla de manera cortante ni con coagulación, precisamente por el riesgo que hay de sufrir una lesión vascular de manera inadvertida, principalmente de la arteria basilar. ¿Cómo se recomienda? Se recomienda que se haga de manera roma y que se vaya dilatando de manera gradual con una sonda Fogarty y el balón pues, que éste tiene. Se dice que lo ideal del tamaño de la fenestra es que usted pueda pasar el endoscopio a través de él y que tenga un rango de movimiento de 2 a 3 milímetros. Aquí ya pasamos ese tercer ventrículo y ¿qué encontramos? Encontramos diferentes estructuras con las que debemos estar relacionados. Estos son remanentes de la membrana de Liliequist con su porción diencefálica y celar, estructuras importantes vasculares como la arteria basilar, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. No siempre se ven, a veces solo se ve la arteria basilar. Y estas, en esta imagen, detallan las arterias pontinas perforantes. Em, Acá se encuentra el dorso el dorso celar, el clivus y aquí como unas adherencias aracnoideas que están engrosadas. En esta imagen, cuando ya se presenta la perforación, entonces lo que quieren detallar es cómo aquí quedó la fenestra y la relación con los cuerpos mamilares. Esto es de nuevo viendo por arriba del piso del tercer ventrículo. Eh, Acá podemos ver el receso supraquiasmático e incluso por delante de él la lámina terminalis. Y aquí por debajo algo más blanquecino que sería el quiasma óptico y el receso infundibular. ¿Qué es lo ideal? Que esa fenestra quede pulsando y se note un flujo a través de la misma con cada pulsación cardíaca y con cada respiración del paciente.
Si hay una lesión o un sangrado venoso, lo ideal, idealmente, como primera instancia se debe hacer irrigación constante con el lactato de Ringer hasta garantizar una disminución de ese sangrado. ¿Qué se sabe de la cauterización del plexo coroide y la endoscopia? Entonces, digamos que lo primero que se recomienda cuando se va a hacer este procedimiento es que se posicione la cabeza un poco más lateral para dirigirse un poco más hacia la línea media. Que se use de manera principal un endoscopio flexible, y la técnica básicamente es hacer una coagulación ipsilateral del plexo coroide desde anterior hasta posterior, desde el foramen de Monro sin ir a coagular o lesionar el fornix, hasta lo que es la terminación hacia el atrio ventricular. Luego de eso se debería hacer una septostomía para pasar al ventrículo contralateral y hacer una coagulación del plexo coroide contralateral también en sentido antero-posterior. Cuando se usa un endoscopio flexible, perdón, se recomienda que, o lo que había leído algunos tips, es que se ponga este mismo sobre una mesa de mayo muy pegada a la cabeza del paciente para poder tener un sostén mayor y una mayor manipulación del endoscopio. Aquí en esta imagen se ve cómo pues con el bipolar se está empezando a cauterizar lo que es este plexo coroide y cómo se vería pues en la imagen endoscópica. ¿Cuál es el éxito de esta cirugía? Entonces, diferentes estudios se han hecho y uno de los mayores que se hicieron fue este estudio de Ward y colaboradores en Uganda, que después, posteriormente fueron estudios más o menos, como por decirlo así, copiados, e incluso en Boston, en otros países como de mayor desarrollo, en los que en este estudio entonces encontraron que en población de menor de un año, que fue de corte, de tipo corte, se vio una tasa de éxito en la mejoría de la hidrocefalia del 66% cuando se realizó la endoscopia con la coagulación del plexo coroide versus un 47% cuando se realizó solo endoscopia en menores de un año. Asimismo, se han reportado en otros estudios, por ejemplo, en menores de un año con estenosis acueductal, la tasa de éxito cuando se realizaron estas dos técnicas fue casi del 82%. Por allá en Boston, en pacientes lactantes mayores de 2 años, se dieron cuenta que la tasa de éxito no era tan efectiva como cuando haciendo la coagulación más la endoscopia versus la endoscopia en niños más grandes. Entonces, digamos que con todos estos estudios, la conclusión es que esta sumatoria o estos dos técnicas tiene mayor tasa de éxito y es una opción muy viable de hacer en pacientes con hidrocefalia obstructiva, pero que sean menores de un año, porque como yo ya lo he mencionado, en pacientes que son menores de un año o en los más pequeños, solo la endoscopia, el éxito no ha sido muy bajo, pero cuando se le suma la coagulación del plexo coroideo, puede llegar incluso hasta un 82%. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Para el cierre y las consideraciones postquirúrgicas, entonces lo que se recomienda es obviamente inspeccionar que no hayan sangrados activos. Si los hay, se debe procurar por corregirlos. Se debe hacer un retiro lento del endoscopio y a ir mirando tanto el ventrículo o la cavidad ventricular como el parénquima donde se hizo la perforación del parénquima por el endoscopio. Eh, se han recomendado varias cosas para cerrar ese trayecto cortical. Incluso se han visto pues que algunos solo usan esfongostán o algunos utilizan sellante de fibrina.
Esto con la finalidad de prevenir fístulas o higromas subdurales. En algunas ocasiones incluso se recomienda hacer mini craniotomías para hacer un cierre más hermético de la dura madre. Pero cuando se usan estas recomendaciones anteriores, pues digamos que el riesgo de fístula disminuye de manera importante. El uso de drenajes ventriculares y reservorios, por ejemplo, como el reservorio de Omaya, ha estado más bien controvertido, pues obviamente esto lo menciono en contexto de una tercera ventriculostomía endoscópica. Sí, algunos autores dicen que es muy útil para medir la PIB, que pues es viable y es cierto, pero también muchos dicen que aumenta la fuga de líquido, la tasa de infección y la probabilidad de pseudomeningocele. Entonces, digamos que se ha llegado a un consenso en que solo se usa en caso de pacientes críticos donde usted considere que hay un alto riesgo de fallo de la endoscopia, en pacientes que tengan una hemorragia intraoperatoria muy importante o significativa durante el procedimiento, o en pacientes en los que haya una necesidad de reservorio para drenar en caso de emergencia. En cuanto al seguimiento y las imágenes, entonces en pediatría se recomienda hacer resonancias con secuencia fiesta a los 6 y 8 semanas para evaluar la permeabilidad de la ostomía. En adultos controles al día se puede hacer pues en los primeros días, en los 9 en el noveno y doceavo mes, que incluya secuencias fiestas, tono volumétrico y contrastes de fase o cine resonancia para evaluar el flujo de líquido. Es lo ideal, claramente en nuestro medio pues eso a veces es muy difícil de realizar. Eh, Recordar que la ventriculomegalia se reduce de manera más lenta que cuando realizamos una derivación. Y en estos pacientes, pues la estancia hospitalaria se ha calculado habitualmente entre 1 y 3 días, con un alta más frecuente al segundo día. Entonces acá un ejemplo de cómo se ve, en este caso, con un tumor de la región pineal, la fenestración. Entonces acá se ve como la ostomía o la solución de continuidad del piso, evaluado pues en estas resonancias, y es como lo que uno debería ver en el seguimiento. En cuanto a las complicaciones, estas complicaciones, se dice que, digamos que primero no es la cura de la hidrocefalia este tipo de intervención, y que esta intervención pues que evita dispositivos invasivos, pero pues no está exenta de riesgos. El riesgo de fracaso, pues como ya lo he mencionado mucho, está entre el 10 y el 50%, y también depende de la etiología de la edad. La tasa global de complicaciones no supera el 16%, la morbilidad es menor del 3%, el deterioro tardío rápido se ha presentado más o menos en uno de 200 pacientes, y la mortalidad en series pediátricas está estimada hasta un 81% dependiendo de la etiología, y es muy rara en adultos. Dentro de las complicaciones más mencionadas y que tienen mayor porcentaje de presentación son las fugas de líquido, la meningitis, las neuropatías craneales. Recordemos que el tercer par craneal se puede ver desde el tercer piso del tercer ventrículo, que pasa lateral a estas estructuras, y a complicaciones médicas asociadas, por ejemplo, a disfunciones endocrinológicas. Algunos autores refieren que cuando usted hace una fenestra del piso del tercer ventrículo, hay una mayor tensión de las paredes del hipotálamo, y esto puede llevar a una disfunción de tipo endocrinológico, pero que no se presenta en más del 9% de los pacientes sometidos. Em, Otras complicaciones: hemorragia intraventricular, reintervenciones por sangrados, ya que este sangrado puede obstruir el ostoma. La lesión de la arteria basilar, que es catastrófica, pues está documentada en menos del 0,2%. Como ya lo mencioné, las complicaciones endocrinológicas que puede haber por lesión del hipotálamo, y lesión del fornix, que es rara, pero se puede llegar a presentar hasta en un 16%. ¿Cuándo hacer una nueva endoscopia tras el fracaso primario?
La clínica entonces es si hay reaparición de signos de hidrocefalia. Uno de los signos que ha visto es formación de pseudomeningocele en el lugar que se hizo el trépano o la craneotomía, o una fuga tardía también del líquido cefalorraquídeo, indicando que había un aumento de la presión intracraniana y puede sugerir que hay un fallo de la endoscopia. Se debe hacer un estudio con resonancia con las secuencias ya mencionadas, evaluar el tamaño del ventrículo, la presencia o no de ostomía y evaluar si hay vacío de flujo. La conducta, si está la ostomía presente, que puede estar o no relacionada con signos de vacío de flujo. Algunos autores consideran, hágale punciones lumbares seriadas. Si no mejora tras 3 intentos de punción lumbar, derívelo. Pero si en la resonancia no se ve ostomía ni hay vacío de flujo, entre y haga una nueva endoscopia, haga una reexploración quirúrgica, y esto se ha relacionado con una buena tasa de éxito. Aquí unos ejemplos: en el A, donde se cerró por completo la ostomía; en el B, donde hay parcialmente abierta la ostomía con signos de aracnoiditis en la cabeza de la flecha negra; y en el C, donde se ve permeable en una reexploración el ostoma. Para culminar, un caso clínico que me compartió Juan David, que realizaron en el hospital de Kennedy. No es propiamente una fenestración, pero es un caso que nos ayuda a detallar un poco la anatomía, sobre todo el ventrículo lateral. Es un paciente de 36 años, hombre, con antecedente de obesidad, diabetes mellitus, con cefalea crónica que se exacerba pues en los últimos días de consulta, de predominio frontal. Al examen físico pues no presenta recortes de campimetría, y la campimetría computarizada está normal, al igual que el perfil oromoral. Y en la resonancia se encuentra una lesión de componente quístico sólido en la región supracelular que ocupa el tercer ventrículo, con lo que pudiera ser hacia la base del tercer ventrículo unas calcificaciones asociadas, y que capta el medio de contraste de manera periférica y tiene un componente quístico importante. Aquí en las secuencias de T1 axial y pues T2 coronal, y la relación y pues la dilatación que se ve que está haciendo de propiamente del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Aquí unas fotos que se tomaron de manera intraoperatoria a través del endoscopio, donde se puede detallar la anatomía del fornix, el pilar anterior del fornix, la vena septal, el plexo coroide. Aquí no se alcanza a detallar muy bien la vena tálamo estriada, que llama la atención que el foramen de Monro está obstruido por esta lesión quística transparentosa, translúcida. Aquí un acercamiento de la disposición, y acá un video. No me quiso funcionar. Profe, no me quiso funcionar el videito. No, ya, perdón. Entonces acá, como ingresaron al ventrículo lateral, y de manera Roma, por medio de un catéter Fogarty, se está intentando perforar esa cápsula que está ocupando el piso del tercer ventrículo. El plan inicial, según pues me informan, era fenestrar el piso del tercer ventrículo. Sin embargo, pues el tumor tenía un componente sólido muy rígido en el piso, lo que impidió dicha fenestración. Aquí se ve cómo lo perforan y pues cómo sale un contenido oleoso similando al aceite de motor, con una alta probabilidad que corresponda a un craneofaringioma por los hallazgos intraoperatorios y por los hallazgos mencionados en resonancia. Entonces aquí pues se ve cómo pues se debe ingresar por el foramen de Monro, intentando de no angular o forzar sobre todo el fornix. Aquí digamos que a medida que se está drenando el quiste tumoral, pues deja ver un poco más lo que son las paredes del tercer ventrículo. Como conclusiones, entonces, la endoscopia o la fenestración de la tercer ventrículostomía endoscópica ha venido o ha tenido un uso creciente. El éxito varía de 50 a 90%, pero varía según la edad y la etiología. La selección del paciente es un factor clave para tener una tasa de éxito elevada. En pediatría, el puntaje de éxito
el Success Score de la ETB puede ayudar a guiar a decisiones quirúrgicas y en los adultos los mejores candidatos son los pacientes con estenosis acueductal e hidrocefalia obstructiva por lesiones secundarias. En los menores de 2 años, incluso en menores de 1 año, se puede mejorar la tasa de éxito y los resultados cuando se hace endoscopia más coagulación del plexo coroide. Muchas gracias y pues eso era lo que quería compartirles. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones a Jorge por esta charla que estuvo bastante completa. Lo único malo es la prolongación, pero bueno, muy bien, muy bien. Todos los datos los hay que comunicar, y cada día la endoscopia es una necesidad. Todos los hospitales deberían tener un equipo de endoscopia en los hospitales, como si fuera un elemento básico de una canasta de Clario, una Kerrison, una aguja, y no es tan costoso un aparato de esos. Un equipo de eso no creo que valga más de 200 millones de pesos. Pues es más moderno. Es que es una cosa muy sencilla. Realmente yo creo que hay una falta de las partes directivas de considerar estos equipos como básicos, ¿no? En el armamentario de la neurocirugía. Y todos los residentes y todos los especialistas neurocirujanos, no es necesario que sean especialistas en neurocirugía pediátrica, ¿no? Todos los neurocirujanos deben tener dominio de esta técnica porque es prácticamente fundamental y para la vida diaria de los pacientes que manejamos. Bueno, el doctor Edwin quiere comentarnos algo, por favor, continúe. Buenas noches a todos. Jorge, muchas gracias por la presentación, extensa pero muy Buenas completa. noches, doctor. Real- Realmente, pues, se, se nota toda la experiencia y las múltiples revisiones del tema que ha hecho respecto a tanto la hidrocefalia en pacientes pediátricos como en adultos y como tal la técnica de endoscopia. Pues complementando lo que dice el profe Arias, realmente es algo que no debemos dejar pasar en la residencia, es algo de técnica básica. Antes, digamos que nos conformábamos con orientarnos en una cirugía abierta, en una craneotomía amplia, y cuando vamos a hacer procedimientos menos invasivos, procedimientos mini open, pues se comienza a perder uno realmente en el campo quirúrgico, aunque uno tenga mucha experiencia en la cirugía abierta. Entonces es ideal complementarlo siempre acompañado, siempre guiado en los primeros procedimientos. En la tercer ventriculostomía, digamos que la, la técnica más usual pues es un poco más fácil en los pacientes con ventriculomegalia supratentorial. Em, Sin embargo, pues los casos que son un poco más complejos, en general uno no prefiere la endoscopia como primera opción. Casos de hemorragia recientes o antiguas, casos de infecciones, casos de reintervenciones quirúrgicas, pero la endoscopia nos puede ayudar en las enfermedades, por ejemplo, esas hidrocefalias crónicas que presentan múltiples septos a nivel intraventricular o que presentan distorsiones por las sinequias que se forman a nivel de cercanos al foramen de Monroe y en las astas frontales. En algunos casos uno puede complementar esa endoscopia con el uso de la neuronavegación. Sin embargo, si uno no está acostumbrado a esto, pues muchas veces eh, estar cambiando de vista tanto en la pantalla del endoscopio como en la pantalla del navegador y guiándose uno en la parte anatómica y craniométrica no es tan fácil. Entonces, no es para confiarse demasiado que si uno tiene la neuronavegación, es suficiente para, digamos, cuando uno busca comunicar esos septos para dejar únicamente un catéter o colocar el catéter a través de los septos para que no quede un ventrículo aislado. em, es mejor complementarse pues tanto con los estudios de imágenes previos del paciente
y la guía intraoperatoria, ya que nomás el brain shifting, cuando se realiza la perforación del ventrículo, cuando uno va a introducir la cámara después de retirar el introductor, muchas veces puede hacer que lo que está viendo en la imagen previa ya no sea lo mismo que cuando está dentro del ventrículo. Importante la parte del manejo de la presión. Y muchas veces he visto que uno o digamos, cuando está haciéndose el procedimiento acompañado, uno se descuida de la presión del insuflador o lo que esté usando o la elevación de la bolsa de líquido, y eso es suficiente para cerrarle a uno el ventrículo, o simplemente, aunque uno no mueva el endoscopio, aunque uno se mantenga en la misma posición, nomás con el cambio de volumen ventricular uno puede estar lesionando parte del fornix, más que todo en el aspecto en el pilar anterior, y esto pues sí se traduce tanto en hemorragias, que pueden ser pequeñas en la imagen pero clínicamente significativas, por lo cual es importante siempre mantener un buen nivel de presión durante el procedimiento, y obviamente entre más breve, entre más corto sea el procedimiento a través de las ventanas, ya sea el foramen de Monroe, ya sea en el techo del tercer ventrículo, pues mucho mejor. Mm, lo que dice el profe es verdad, realmente no es algo que sea muy costoso. El endoscopio es simplemente tener el lente como lo tienen los urólogos, como lo tienen, pues se usa la misma pantalla, el mismo equipo que la laparoscopia muchas veces, pero sí es más falta de gestión realmente que el costo del aparato, pero es una herramienta demasiado útil. De pronto, bueno, no sé si alcanzó a revisar algo de lo más reciente que he visto así en el New England Journal en la parte de coagulación de plejos. Lo que usted hablaba que es en países de menos ingresos, pero digamos que ha habido algún complemento en otras publicaciones con respecto al uso complementario de la coagulación bilateral de los plejos coroideos junto a la tercera ventriculostomía endoscópica en pacientes menores de 6 meses. Entonces, pues valdría la pena revisar esa literatura y tenerla en cuenta, más que todo pues en los sitios de mayor prevalencia e incidencia de la enfermedad de la hidrocefalia, que se relaciona más que todo a la prematuridad. Y lo otro, el lavado ventricular, aunque en ningún sitio lo recomienda como procedimiento único, muchas veces uno puede ayudar demasiado. eh, Puede que no se sepa aún si clínicamente el pronóstico a largo plazo va a cambiar o la tasa de complicaciones, pero por lo menos a corto plazo sí es evidente que si usted va a hacer un procedimiento de endoscopia en una hidrocefalia por hemorragia, por lo menos de la matriz germinal, hacer un lavado prolongado más que vigoroso de la cavidad ventricular ayuda mucho en las imágenes, y en la evolución a corto plazo se evidencia mejoría significativa. Pues básicamente eso, y pues de nuevo muchas gracias por la charla, por la revisión, y pues por estar a estas alturas tanto de la noche como de su formación en la parte académica aquí enseñándonos más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edwin. Hablando de lo de la coagulación de los plexos coroides, ya eh, es importante lo del endoscopio flexible. Eh, Encontré ahí por ahí en la literatura que cuando usted usa el endoscopio flexible, se alcanzó a coagular entre un 80 y 90% de los plexos coroides. Cuando usted usa un endoscopio rígido para esa cirugía, primero no alcanza a coagular casi que ni el 30% de los plexos coroides, y segundo, pues se relacionó con más complicaciones y más daño a estructuras pues vecinas. Entonces eso es importante tenerlo. Y como usted lo mencionó, la tasa de éxito es mucho mayor cuando se hace, o pues fue el rango de edad que yo encontré, en menores de un año. Debería usarse
este tipo de procedimiento. Sí, sin embargo, cuando hay, si llega a haber endoscopio disponible, muchas veces no está la coagulación bipolar, que es la Mm. preferida, porque también existe la monopolar, que usan, por ejemplo, en urología. Uno de esos, bueno, catéteres o electrodos más pequeños los dejan a veces para neuro, pero lo ideal es la bipolar y siempre por delante del punto de coger. Uno trata de orientarse como si fuera a hacer una biopsia en el tercer ventrículo, en el techo del tercer ventrículo. Con eso usted tiene toda la línea de la tela coroidea desde adelante hasta atrás para poder hacer la coagulación y siempre empezarla desde la tela coroidea, desde la parte más baja, ya que ahí las arterias son un poquito más gruesas y cuando usted coloca el electrodo, la coagulación, se recogen más y los plebos usted mismo se da cuenta que en el procedimiento se van como achicando, van disminuyendo su volumen. No, bueno, en shrinkage se dice en inglés, no sé en español como no sé, se achicharran simplemente, pero si usted se pone a coagularlos desde la parte más vascularizada, la parte más distal del plejo, siempre va a haber un sangradito que muchas veces limita a continuar el procedimiento. Entonces, se recomienda hacerlo en un punto más anterior y más inferior al de coger y empezar desde la parte más posterior visible hacia adelante y desde la parte más basal, más inferior en la tela coroidea. Listo, Doc, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la compañía y nos vemos el jueves. Que descansen. Gracias. Bueno, profe, gracias a todos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.